analizando su vida. Vimos la primera etapa donde él vivió haciendo honor a su nombre, engañador, lo que significa Jacob o suplantador. Después, en la segunda etapa de su vida, pues tuvo que sufrir en propias carnes lo que él había estado haciendo antes. Él vivió engañando y luego después, en su segunda etapa, pues vivió siendo engañado. Su suegro lo engañó 10 veces. Y en la tercera etapa de su vida, pues se produce lo que es un cambio radical, ¿no? Él se aferra al Señor y él cambia totalmente su vida. Lo habíamos dejado en el capítulo 31 de Génesis, donde él había huido del suegro, se había llevado a sus mujeres, se había llevado a sus hijos y sus ganados, aprovechando que el suegro había ido a pelar a las ovejas, a trasquilarlas, y él aprovechó la oportunidad y se fue. Aunque claro, con todo lo que llevaba, muchos niños, las mujeres, mucho ganado, pues iba despacio y el suegro a los 3 días lo pilló. Pero Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y la noche antes de que el suegro le pillara, de que Labán lo pillara, pues Dios se le presentó a Labán y le hizo una advertencia. Le dijo, fijaros bien la advertencia que le dijo. Le dijo, cuidado en hablarle mal a Jacob. Ni siquiera ya le dijo que lo tocara, sino que ni le hablara mal. Y eso yo creo que a Labán le puso las orejas derechas y lo hizo encaminar por el buen camino. De hecho, cuando él llegó a coger a Jacob, pues las cosas se suavizaron y de hecho hicieron hasta una especie de altar, hicieron un majano. Majano, os explico lo que es. Majano, porque nos dice que cada uno cogieron piedra, y es que cada uno van cogiendo una piedra, la van poniendo en un sitio, la van poniendo unas encima de otra, y lo que hacen, digamos, es como una señal de un pacto donde ninguna de las personas pues van a transgredir ese pacto. Y entonces ellos pusieron ese pacto y dijeron, pues de aquí para adelante ni tú me vas a hacer, ni me vas a perseguir para hacerme mal, ni yo te voy a perseguir para hacerte mal. Los pactos se hacen entre dos personas, pero tiene que haber alguien de testigo, porque si no, no sirve de nada. En este caso, el testigo era Dios. Lo tenemos al final del capítulo 31. Ahí, en el verso 52, por ejemplo, del capítulo 31, dice, dijo Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea, y testigo sea esta señal, que yo no pasaré contra ti, ni tú pasarás contra mí. Y aquí ponen al testigo, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Aquel a quien temía Isaac, su padre. Hasta este momento creo que Jacob no había tenido una percepción real de Dios. Él se tuvo que ir por piernas. Es cierto que le habló, seguro que le habló a sus mujeres de Dios, porque los nombres que le puso a sus hijos todos tienen un significado y en todos le están dando gracias al Señor por alguna cosa, pero yo creo que su confianza todavía no estaba puesta verdaderamente en el Señor. Y así que volvemos casi a donde habíamos empezado. Él sale huyendo de casa y él quiere regresar a su casa, en este caso huyendo también de Labán.
Y en el capítulo 32 lo primero que nos dice es que Jacob siguió su camino. Jacob siguió su camino. Y aquí hay una frase que yo la verdad es que no termino de encontrarle el significado. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. No sé por qué, la palabra de Dios no nos explica el por qué, no nos explica el para qué, no nos explica nada de eso, pero yo creo que esto fue lo que hizo el cambio en la vida de Jacob. El que él viera a esos ángeles mandados por el Señor. Él va nuevamente a su casa, pero creo que había muchas preguntas en su cabeza. Él salió huyendo de su hermano y ahora regresa a su hermano. Su hermano había prometido matarlo en cuanto su padre cerrara los ojos. Le había quitado la primogenitura y no solamente eso, sino que también le había quitado la bendición. Y el hermano lo que le había dicho, en el momento que mi padre cierre los ojos, lo quito de en medio. No le voy a dar ni un segundo más. Y posiblemente pues esté pensando, mi hermano se habrá olvidado de esa promesa que hizo. ¿Se habrá olvidado mi hermano y ya no querrá matarme? ¿Va a aprovechar esta oportunidad en la que yo voy para quitarme de en medio? Yo creo que eso tuvo que empezar a darle vuelta en la cabeza, ¿no? Cuando se está en situaciones difíciles, cuando se está en situaciones complicadas, creo que es cuando más busca uno al Señor. Cuando estás pasando por una necesidad, cuando estás pasando por una prueba, cuando estás pasando un trago amargo, es cuando más busca uno al Señor, es cuando más ora uno al Señor, es cuando más se humilla uno delante del Señor, buscando su guía, buscando su protección, buscando su bendición, Y eso es lo que hace también Jacob, ora al Señor. Y en el verso 9 del capítulo 32 vemos la oración de Jacob. Dijo este hombre: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Fijaros lo que dice. Con mi cayado, o sea, con mi bastón, crucé el Jordán. Era lo único que llevaba, no llevaba nada más. Pero ahora dice, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y le recuerda, Señor, tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. La oración que hizo este hombre. Como decía, cuando se está en situaciones difíciles es cuando más se ora. Y la oración está muy bien. Y no solamente está muy bien, sino que es necesaria. La oración es necesaria. Es necesario hablar con Dios, es necesario explicarle nuestros problemas, nuestras necesidades. Él sabe todo, lo sabe todo de cada uno de nosotros. Es más, sabe hasta el final. Pero Él quiere que nosotros se las expongamos. Pero no solamente hay que orar al Señor. Creo que también hay que hacer algo más y es poner lo que esté de tu parte para poder solucionar las cosas. Y en este caso, Jacob no se quedó solamente en la oración, él también hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y nos dice el verso 3 del capítulo 32 que él le envió mensajeros delante de sí a su hermano Saúl.
Él envió a personas para que hablaran con él y suavizaran un poquito la cosa, ¿no? Él envió a personas para que le dijeran, bueno, ahí viene tu hermano está arrepentido, aquí viene y tal. Pero no los envió con las manos vacías. No los envió con las manos vacías. Los envió con un montón de cosas. Con un montón de cosas. Iba buscando la benevolencia de su hermano. Y lo que hizo fue dividir los rebaños, dividir los campamentos. Por eso él dice en el verso 10 que él está sobre 2 campamentos, porque él había dividido los campamentos. Él había dicho, bueno, la mitad va a ir por un sitio, la mitad va a ir por otro. Si mi hermano viene con malas intenciones y viene a matarme y viene a destruir todo lo que yo tengo, bueno, pues mientras destruye un campamento, el otro tiene la oportunidad de salir huyendo y de escaparse, ¿no? Así que ese era el pensamiento que tenía Jacob. Y le envía una serie de presentes al hermano, porque dice el verso 13 del capítulo 32, dice, y tomó de lo que le vino a mano un presente. O sea, lo dice como si fuera cualquier cosilla lo que le envía. Bueno, tengo esta mano, voy a coger esto mismo. Pero cuando vemos lo que le envía, fue tela, ¿eh? Él dice, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 cabras, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Cualquier cosa. Intentando apaciguar y aplacar la ira de su hermano. Él hizo esa actuación. Primero oró con Dios, dividió los campamentos, le mandó los regalos al hermano. Y ahora durante toda la noche empieza a pasar el vado de Jaboc. O sea, son las mismas palabras, pero me liaba pronunciándolas. El de Jacob y va a pasar un vado o un arroyo que se llama Jaboc. Y durante toda la noche empieza a pasar sus mujeres, sus niños, todo lo pasa por allí. Y cuando lo pasó todo, nos dice el texto que se quedó solo. Que él se quedó solo. Verso 24. Así quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Una lucha, pero no una lucha de tortas. No es una lucha de puñetazos. No es una lucha de a ver quién le gana a quién por la fuerza. No se nos dice nada de eso. La lucha es muy diferente, pero de la que podemos aprender mucho también de esta lucha. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y este, que estaba luchando con Jacob, le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. El libro de Oseas, citando este mismo versículo, nos dice que lloró y le rogó que no lo dejara si no lo bendecía. Se agarró totalmente a él. Se agarró al Señor. Se agarró al Señor. Empieza, como decíamos, un nuevo año. Empieza un nuevo año. Y el Señor está ahí, dispuesto y esperando a que tú te agarres a Él. Dispuesto y esperando a que tú le pidas que no te sueltes. Él no te va a soltar, porque Él no nos suelta. Somos nosotros los que nos soltamos. Somos nosotros los que le damos la espalda. Somos nosotros los que lo abandonamos. Somos nosotros los que no queremos saber muchas veces nada de Él, hasta que no llegan esas circunstancias difíciles. Porque cuando llegan esas circunstancias difíciles, todos nos volcamos con el Señor.
Pero aquí tenemos un ejemplo de lo que debemos hacer. Un ejemplo de lo que es persistencia, porque hay que persistir en el Señor, hay que resistir en el Señor, a pesar de las circunstancias. Lloró, rogó y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Era lo único que buscaba, la bendición del Señor. No debemos pedirle otra cosa. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas que necesitemos? Pero necesitamos estar agarrados a Él. Necesitamos estar sujetos a Él. Necesitamos pedírsela. Necesitamos decirle, Señor, estoy en esta situación. Que Él lo sabe, sí. Pero quiere que tú se lo digas, también. No sé cuánto tiempo estuvieron luchando. No sé cuánto tiempo, porque nos dice que esto ocurrió al rayar el alba. No sé qué tiempo era donde iban transcurriendo esta situación, si era invierno, si era verano. Si era verano, a lo mejor unas cuantas menos horas, pero si ya era primavera para poder viajar, o era otoño todavía para poder viajar, el sol sale más tarde, con lo cual hay más horas de lucha. Hay que persistir con el Señor. Y vemos cómo el Señor también actúa y le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Sabría el Señor el nombre de Jacob? Por supuesto, por supuesto. Pero quizás quiera que él se dé cuenta, o quiere que él se dé cuenta de quién es. Porque él dice, yo soy Jacob. O sea, yo soy un engañador, soy un embustero, soy un suplantador. Eso es lo que quiere que el Señor reconozca. Eso es lo que el Señor quiere que yo reconozca. Que sí, que es mi Dios, sí, pero que fueron mis pecados los que lo llevó a la cruz. Que fueron mis pecados los que le llevaron a dar su vida, a ofrecer su cuerpo, a derramar su sangre, hasta la última gota de su sangre, por amor a mí, por amor a ti. Que fueron nuestros pecados los que trajeron al Señor Jesús. Porque no había otra solución. Cantamos muchas veces, no hubo solución, solo la cruz, ¿no? Pues no había otra solución. No había otra solución. ¿Cuál es tu nombre? Engañador. Reconozco quién soy. Eso es lo primero que debemos de hacer cada uno de nosotros, reconocer quiénes somos delante del Señor y la misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Y ahora vemos cómo Dios le cambia el nombre. Dice, bueno, pues ya no te vas a llamar Jacob. A partir de aquí tu vida va a cambiar. Ahora te llamarás Israel. ¿Por qué? Pues porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó a Dios, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Ya deberías saber quién soy. Ya deberías saber con quién estás luchando. Así que Jacob le cambia el nombre a aquel lugar y le puso Peniel, que significa vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto tiene más sentido que la frase anterior, eso de vencido. ¿Por qué? Porque no has vencido al Señor no se le puede vencer. No se le puede vencer. Sí que has persistido en el Señor. Sí que has persistido, te has agarrado al Señor con toda tu fuerza, con todo tu ser, hasta que el Señor te ha bendecido. Hasta que el Señor te ha bendecido. Pero has librado tu alma. Cuando uno acude a Dios de esta manera, cuando uno derrama su corazón delante de Dios,
Cuando uno derrama su vida delante de Dios sin tapujos, sin darle vuelta a las cosas, porque muchas veces incluso estamos orando con Dios y queremos hasta suavizar las cosas, ¿no? Señor, he pecado, pero, Señor, he hecho esto, pero, Señor, aquello, pero, intentamos suavizar las cosas, creyendo que así el Señor va a ser más benevolente con nosotros, pero no es cierto. El Señor quiere que le digamos las cosas reales, tal y como las estamos pasando, tal y como lo estamos haciendo. Y Dios contesta las oraciones. Aquí vemos cómo contestó la oración y cómo contestó la persistencia de Jacob y le cambió el nombre. Pero todos los actos tienen un costo. Y para Jacob también tuvo un costo. Jacob, el persistir con el Señor, el recibir la bendición del Señor, también tuvo un costo. Quedó cojo de por vida. Nos dice el texto que tocó en el sitio, no sabemos con qué, tocó en el encaje del muslo y quedó cojo toda su vida. Quizás, quiero pensar, que fuera para que nunca se le olvidara delante de quien estaba. Que esa cojera le recordara en los momentos difíciles, en los momentos complicados y en los momentos de bendición, que Dios estaba con él. Porque a partir de aquí su vida dio un cambio total. Un simple toque y terminó la lucha. Al día siguiente, Jacob va al encuentro con su hermano, pero ya va cojo. De su mente seguro que no se había ido esas preguntas que yo decía al principio. ¿Me habrá perdonado mi hermano? ¿Se habrá olvidado de lo que le hice? Y ahora lo ve venir con 400 hombres. Posiblemente estaría temblando. Posiblemente estaría con un miedo atroz. Pero aquí ya lo vemos diferente. Aquí ya vemos un cambio en su vida. Él iba huyendo, se iba escondiendo de todo. Pero ahora el verso 3 del capítulo 33 nos dice que él pasó delante de ellos. Él fue el primero que dio la cara. Él fue el primero que dio la cara. Todo su campamento, sus mujeres, sus niños, todo detrás. Sus 4 mujeres, sus 11 hijos, su hija, todos detrás de él. Y él dando la cara. Me recordaba otra película que también estuvieron viendo ayer mis niños, la de Esther. Recordáis la vida de Esther, ¿verdad? ¿Recordáis cuando Amán quiso cargarse a todos los judíos? Pero Mardoqueo se enteró y fue a ver a Esther y le dijo que fuera a ver al rey, que intercediera delante del rey por su pueblo. Y Esther le dice, no puedo, yo no he sido llamada, y todo el que aparece delante del rey, como no le dé el cetro, le corta la cabeza. Pero Mardoqueo le tiene que recordar otras cosas. Y al final ella dice, pues aquí estoy yo, voy adelante, y si tengo que morir, que muera. Pero cuando vamos en nombre del Señor, cuando vamos actuando de acuerdo a la voluntad del Señor, Él está detrás de cada uno de nosotros. Y aquí lo vemos también. Él se puso por delante.
Y él puso su vida por delante de la de sus mujeres y de sus hijos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Y era el verso 4. El verso 4 también nos recuerda a otra historia muy parecida. Y no sé si el Señor Jesús la tuvo en mente cuando la estuvo explicando. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? ¿Verdad? El hijo se fue con todo lo que tenía, vivió a su libre albedrío, se gastó el dinero y cuando ya estaba comiendo lo que comían los cerdos, pues dijo, voy a casa de mi padre. Y él se fue a casa de su padre. Y el texto nos dice que su padre estaba lejos, a la puerta, porque el padre posiblemente todos los días estaría esperando que este chico regresara. Y el texto nos dice que cuando vio a su hijo de lejos, no fue el hijo el que corrió a ver a su padre. Fue el padre el que salió corriendo a abrazar a su hijo. Fue el padre el que salió corriendo a abrazar a su hijo. ¿A pesar de qué? A pesar del daño que le había hecho. Porque en aquel tiempo hacer lo que hizo el hijo le hacía mucho daño a la familia. Y aquí vemos también al hermano, verso 4. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Muy paralela a la del hijo pródigo. Se echó sobre su cuello y lloraron. Yo creo que esto no se lo esperó Jacob. Yo creo que esto no se lo esperaba. Posiblemente esperaría incluso que el hermano lo hubiera perdonado, aunque con reticencia, pero que hiciera esto, no creo que lo esperara. No creo que lo esperara. Vemos el cambio también en su hermano. Su hermano estaba deseando de matarlo cuando se fue. Sin embargo, cuando regresa, sale corriendo con los brazos abiertos. Dios también lo había bendecido a Esaú, porque nos dice que le dice al hermano que no tiene necesidad ninguna de todo lo que el hermano le ha enviado por delante. Hermano, yo no tengo necesidad de esto, si yo también tengo en demasía. Yo tengo en demasía. Pero con todo y con eso lo aceptó, ¿no? Dice el verso 11, que le dice, acepta, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y nos dice el final de este verso, que Esaú tomó ese presente. El perdón de su hermano fue abrumador. Fue abrumador. Se abrazaron y lloraron. Hermano, hermana. ¿Y el perdón que has recibido del Señor? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Porque Dios nos perdona a nosotros también. Y no de cualquier manera. Él nos perdonó yendo a una cruz. Él nos perdonó sufriendo aquella noche en sus carnes los latigazos que merecíamos nosotros. Él nos perdonó subiendo a la cruz. Él nos perdonó derramando su preciosa sangre. No olvidemos, Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que hizo. El perdón. El perdón. ¿Qué profundidad lleva esa palabra?
perdón. Porque muchas veces escuchamos, sí, yo te perdono, no te preocupes, pero se queda grabado en mi cabeza. Se queda grabado en mi cabeza. Y yo me pregunto, ¿eso es perdonar? ¿Eso es perdonar? O es decir, vamos a llevarnos bien. ¿Hasta qué? Porque el día que hagas algo, la tengo aquí y te la voy a dar. Te perdono, pero hermano, no olvido. Eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice, perdonaré tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Nunca más te lo echaré en cara. Tenemos en la palabra del Señor muchas personas que nos enseñan lo que es el perdón, que nos enseñan a perdonar a los demás, perdonar sin rencor, perdonar con alegría. Es cierto que te podrán quedar cicatrices, pero cuando las cosas ya han pasado, tú puedes mirar las cicatrices sin dolor ninguno. Yo tengo en el cuerpo bastantes cicatrices, bastantes. Más grandes, más chicas, más bonitas, menos bonitas. Durante un tiempo me dolieron, pero hoy en día puedo mirarlas y no me producen ningún tipo de dolor. Si perdonamos de corazón, podremos ver esas cicatrices sin ningún tipo de dolor. Pero porque perdonemos de verdad, perdonemos de corazón. Como se perdonaron aquí, o como perdonó Esaú a Jacob. Porque ni siquiera le había llegado a pedir perdón. Si leemos el texto, no dice que le llegó a pedir, se inclinó a tierra. Esaú corrió a su encuentro, la abrazó y se echó sobre su cuello. Ni siquiera necesitaba eso. ¿Tú necesitas que te pidan perdón para perdonar? Porque puede que estés equivocado. La historia sigue adelante. Y los hermanos se vuelven a separar nuevamente. Uno se va a un sitio y el otro se va a otro. Jacob se fue a Siquem y allí acampó en la ciudad. Allí compró un campo y allí plantó su tienda y allí empezaron a vivir. Podríamos decir que a partir de aquí la vida de Jacob se quedó sin problemas, ¿no? Ha hecho las paces con su hermano, los dos se quieren, los dos se aman, todo le va bien, tiene sus mujeres, tiene sus hijos. Pero ahora tiene otro problema, quizás más gordo todavía, porque tiene una hija. Capítulo 34, ahí tenéis la historia de lo que ocurrió a su hija. Una hija a la que había criado y a la que perdió. Se enamoraron una chica de un chico, un chico de una chica, pero no era lo que estaba establecido. No era lo que estaba establecido. Los matrimonios desiguales, ¿cuántos problemas traen también? ¿Cuántos problemas traen? Aquí vemos cómo engañan también nuevamente a Jacob, sus hijos. Sus hijos le dicen, porque no se había enamorado de un chico cualquiera, era del principal de allí. Le dice, bueno, vamos a casarlos a los chicos. Y los hermanos aprovechan la ocasión. Y le dicen, bueno, vale,
pero tenéis que hacer esto, tenéis que circuncidaros. Y cuando más dolor estaban pasando, atacaron el campamento, mataron a un montón de gente y después se llevaron a su hermana. Eso hizo que Jacob tuviera también que salir huyendo. Aunque no vemos aquí, aunque no vemos en el texto que Jacob reprendiera a sus hijos. Lo único que vemos es, dice, me habéis hecho abominable a esta gente. Así que ahora tenemos que largarnos de aquí. Y la vida de Jacob transcurre entre problemas y más problemas. Cuando él salió del campamento de su padre, tenía una ilusión: volver a ver a su madre. Irse, le costó no verla más. Cuando él regresó, su madre ya había muerto. La vida de Jacob no fue un camino de rosas. La vida del cristiano tampoco es un camino de rosas, porque encontraremos problemas y dificultades. Vivimos en un país en el que no escuchamos que haya muchos problemas, aunque existen. Muchos problemas con el gobierno que tenemos también. Muchos problemas que no se resuelven. Si queremos llevar una vida consecuente con quien hemos creído, tendremos problemas y tendremos aflicciones. Tendremos dificultades, como las tuvo Jacob. Pero Dios le prometió que estaría con él. Y Dios nos ha prometido que también estará con nosotros todos los días. Eso fue lo que él les dijo a sus discípulos antes de irse, ¿no? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tenemos asegurada la presencia del Señor. No tenemos asegurada la victoria en todos los problemas, porque tendremos problemas, tendremos dificultades, tendremos de todo. Pero el Señor nos ha prometido que estaremos con Él por toda la eternidad. Y Él cumple sus promesas. Como decíamos antes, no tomaré más de este vino hasta aquel día en que lo beba nuevo, con vosotros, contigo, conmigo, en el reino de mi Padre. La vida de Jacob es una vida donde podemos aprender muchísimas cosas. Él al principio vivió siendo un engañador. Al final, él fue uno de los patriarcas. De ahí, de sus hijos, nacieron las 12 tribus. De una de sus tribus, de la tribu de Judá, también vino el Señor. Aprendemos cómo debemos comportarnos. Aprendemos qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. Aprendemos qué ruta tenemos que seguir. Ellos no tenían lo que tenemos nosotros hoy. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros tenemos a aquel que nos guía. Nosotros tenemos a aquel que nos conforta. Pero para eso es necesario que lo usemos. Es necesario que vayamos a Dios. Que vayamos a Dios en oración, como fue Jacob. Que vayamos a Dios agarrándonos sin que nada sea capaz de soltarnos. Aferrándonos a las promesas del Señor. Confiando en la palabra del Señor. Todas las promesas del Señor, todas se irán cumpliendo. Todas y cada una de ellas. Por si fuera poco después se iba a quedar sin su amada. Porque la historia de Jacob y Raquel
o en la historia de Jacob y Raquel vemos uno de los pocos matrimonios por amor que se ven en la antigüedad, porque la mayoría de ellos eran concertados, pero este fue un matrimonio por amor. Poco después tuvo que padecer la muerte de su esposa. Sí, tuvo un hijo más, Benjamín, pero se quedó sin su esposa. Benjamín, a quien de principio le pusieron Benoní, o sea, hijo de mi dolor. Y luego después le cambiaron por el hijo de la mano derecha. Y a partir de ahí salieron las 12 tribus. Y a partir de ahí también venimos todos nosotros. Empieza un nuevo año y que el Señor nos coja agarrado a Él, agarrado a sus pies, como aquella mujer que derramó lo que más tenía, ese perfume de alto valor, derramándolo a los pies del Señor. Esa es la postura de cada uno de nosotros, vivir a los pies del Señor. Y que si el Señor nos llama, ojalá y nos llame muy pronto, nos cojas de esa manera, adorándolo y exaltándolo, porque eso es lo que Él desea, que le adoremos y que le exaltemos, en espíritu y en verdad, como dice su palabra. A Él la gloria y a nosotros su bendición. Muy bien. Oramos un segundo. Nuestro Padre, Señor, queremos darte muchas gracias por la vida y la obra de